Hola, soy Luis Reyes. Hoy vamos a leer el noveno día del libro El Evangelio Secreto de la Virgen María del Padre Santiago Martín. De nuevo en casa. El viaje fue una oración que duró una semana. Los criados de Manasés me trataron con idéntico respeto que a mi llegada. No sabían nada de mi embarazo porque yo lo disimulaba con éxito, aunque sí había corrido la voz que mi boda con José estaba próxima. Sin ser molestada por nadie, dediqué aquellas largas y fatigosas jornadas a meditar. Aprovechaba la calma para repasar mentalmente las cosas que en los días precedentes había ido guardando en mi corazón, a fin de no dejar pasar en vano tesoros que yo intuía muy grandes, pero que al recibirlos superaban con mucho mi capacidad inmediata de comprensión. Además, como yo notaba al niño dentro de mí, empecé a hacer lo que hacen todas las madres, hablar con él. Verás, Juan, yo ya sabía a esas alturas que era el Mesías, y después de haber escuchado a Zacarías y a Isabel, era mucho más consciente que al principio de la grandeza espiritual de su misión. Pero no podía tratarle como si fuera otra cosa distinta que mi hijo. Me resultaba ridículo hablar con él como si estuviera hablando con un gran señor, un jefe de tribu o un importantísimo sacerdote. Era mi hijo y no podía hablarle más que desde el amor. No te creas que había en eso ninguna falta de respeto. Simplemente que el respeto hacia él, aún no sabiendo yo entonces bien lo de su naturaleza divina, era superado por el amor, ya que el amor es la plenitud de todos los sentimientos. Así pues, por un lado me sentía pequeña ante esa pequeñez que sentía bullir en mi interior, pero por otro me sentía no su superiora, sino su madre, la que tenía que cuidarle, la que tenía que ayudarle y más que ninguna otra cosa, la que le amaba con locura, intensamente, infinitamente. Mi amor por él me sorprendió desde el primer momento en que fui consciente de su intensidad. Nunca había amado así, ni a mis padres siquiera, ni tampoco a José, y mira que a éste le quise mucho. Había oído lo enorme del amor de las madres a los hijos, y como no tuve más hijos que Jesús, no puedo comparar. Pero el caso es que al principio, al notar lo muchísimo que le quería, tuve algo de miedo. ¿Estaría Dios celoso de ese amor? Si Él dice que debe ocupar el primer lugar en el corazón del creyente, ¿no le estaría yo relegando a un segundo puesto al querer a alguien tanto como quería al que ya notaba en mis entrañas? Y fue ahí cuando empecé a comprender que mi hijo era Dios. Lo empecé a intuir porque sentí que Dios no estaba celoso en absoluto. Más aún, notaba que no había un Dios y mi hijo como si fueran dos realidades distintas, sino que el amor a mi hijo era amor a Dios. Y esto de una manera distinta a como ahora sabemos que se ama a Dios cuando se ama al prójimo. Pero en fin, tampoco una semana da para tanto. Y yo andaba en estas meditaciones cuando llegué a Caná y ahí me encontré con mi padre, que me esperaba en casa de Manasés y que para ahorrarme explicaciones que pudieran resultarme molestas, se empeñó en que emprendiéramos de inmediato el viaje a Nazaret, a pesar de mi cansancio, alegando que mi madre estaba tan impaciente por verme que no soportaba ni un retraso de una hora. Joaquín me puso enseguida al corriente de todo. Bueno, primero me regañó por no haber regresado antes y me dijo que no me daba cuenta del lío en que estaba metida y del compromiso en que podía poner a José si se llegaba a notar que estaba embarazada. Yo le hablé de la situación de mi prima Isabel, de la enorme necesidad que tenía de mi presencia junto a ella y también de lo importante que había sido para mí estar en aquella casa que se había convertido en una verdadera escuela para una jovencita aldeana como era yo. Además, le dije sin tono de desafío, pero con firmeza: querido padre, nosotros no podemos guiarnos por motivos exclusivamente humanos. ¿Es que vamos a seguir nosotros los criterios de la prudencia y del egoísmo? Padre, si yo hubiera querido ser prudente y no meterme en líos, le habría dicho al ángel que no, que se buscara otra. Nosotros hemos elegido estar siempre de parte de Dios y si abandonamos por un instante su camino, entonces es cuando estaremos perdidos. Nuestra salvación está en confiar en Él y en hacer que el amor sea la luz de nuestros pasos. Mi padre sonrió, me miró ya más tranquilo y me dio la razón. Acababa de notar que yo ya no era una niña, que regresaba más mujer,
más segura de mí misma y también con más conciencia de lo que tenía que hacer. Además, como era un hombre bueno, sabía distinguir enseguida la razón ahí donde se encontraba, sin obcecarse en sus opiniones solo por el hecho de que eran suyas. Así que me dijo que le disculpara si había estado nervioso, pero que debía comprender que todos en la familia estaban deseando dejar las cosas resueltas cuanto antes. La boda, añadió, sería inmediata, a la semana siguiente. Convenía aprovechar que nadie notaba mi gravidez para evitar murmuraciones y malos ratos. Ahora, me dijo por último, te toca a ti hablar con José. Estate tranquila porque Dios ha intervenido en el momento oportuno. Pero conviene que le tranquilices y que os deis explicaciones sobre cómo va a ser vuestra boda, porque esto sinceramente ni tu madre ni yo lo sabemos, y no se lo hemos podido aclarar. El muchacho te quiere arrabiar y no puedes imaginar lo que ha sufrido, aunque como te digo, ya está mucho mejor. Llegamos a casa en pocas horas, era casi de noche, así que pudimos cruzar la aldea sin ser vistos. Ana me esperaba con el fuego encendido y la pobre mesa de nuestro hogar preparada. Dio un brinco apenas sintió nuestros pasos, merodeando la casa, y se echó en mis brazos. Enseguida rompió a llorar, mientras que me comía besos y me preguntaba con voz entrecortada por mi salud y por el fruto de mis entrañas. Por mi parte, estaba muy tranquila. Acaricié a mi madre y sonriendo le aseguré que todo iba bien. Sobre todo, le dije, conviene no perder la calma. O tenemos fe en Dios o pereceremos. No tenemos por qué ponernos nerviosas. Si el Señor ha iniciado esta obra entre nosotros, Él sabrá cómo llevarla a buen término. Después, ya sentados en torno a la mesa y mientras comíamos nuestras aceitunas, el pan y el queso de las cabras de mi padre, les expliqué todo lo que había ocurrido en Ain Karem y las huellas de Dios que había encontrado en casa de Zacarías e Isabel. A la mañana siguiente, apenas había alboreado, ya estaba José en mi casa. Así lo habían convenido con mis padres. Él no podía más de impaciencia y había tenido que hacer un esfuerzo para no acompañar a Joaquín a Caná a buscarme. Mis padres nos dejaron solos y los dos nos sentamos, uno frente al otro, con la mesa de por medio. Yo no tenía rubor ni nada de qué avergonzarme. Tampoco tenía miedo. Él ya lo sabía todo y lo había aceptado. La verdad es que me habría gustado que se hubiese fiado de mí como habían hecho mis padres, pero ya fue un acto de generosidad por su parte el que decidiera repudiarme en secreto en lugar de denunciarme públicamente, aunque esa decisión hizo necesaria la intervención del ángel. En todo caso, hay que tener en cuenta en su descargo lo inverosímil de la historia y también que él me conocía mucho menos que Joaquín y Ana. Sea como fuere, ahí estábamos los dos, novios aún, inminentes esposos. Yo embarazada del Espíritu Santo y esperando al Mesías. Él sin saber qué hacer ni qué papel debía adoptar para conmigo y para con mi hijo. Durante un momento aguardé, con la mirada en la mesa, un poco por educación, ya que así nos enseñaban que había que comportarse con los hombres, y otro poco por no ser la primera en romper el fuego de las explicaciones a fin de no ir más allá de donde conviniera. Así que fue él quien empezó, y lo hizo dando en el clavo, como buen carpintero que era. Perdóname, me dijo, nunca debí dudar de ti. Te he ofendido aunque haya sido sin querer, y aunque tenga como excusa que tu padre no quiso darme ninguna explicación cuando me lo contó. Debí creer lo imposible. Tú te mereces que acepte que los burros vuelan antes que dudar de tu honradez. En el fondo me comporté como un novio despechado y como alguien sin fe, porque no imaginé que quien podía estar detrás era Yahvé. Y lo que es peor, cuando decidí repudiarte, aunque fuera en secreto, no hacía más que llamarme tonto a mí mismo. Algo dentro de mí me gritaba que era un imbécil, por no aceptarte a ti con el niño incluido, ya que tú seguías siendo lo más valioso en mi vida. Y yo comprendía que al rechazarte me estaba condenando a mí mismo a la pena más negra. Pero ya sabes lo ridículos que somos los hombres, y como no nos han enseñado a no llorar, a no mostrar debilidades, a no pedir y también a no perdonar. Así que tuvo que intervenir el ángel.
Menos mal que fue bueno conmigo y que no me dio el castigo que merecía por haber pensado por un momento en rechazarte. Dicho esto, extendió su brazo sobre la mesa y me alargó la mano. Esperaba un gesto mío, lo suplicaba no solo con la mano. Sus ojos estaban húmedos y su mirada era la de alguien traspasado por el dolor y por la vergüenza, que espera una caricia como señal de que ha sido perdonado. Yo no me hice de rogar. Estreché con mi mano la suya. Era la primera vez que nos tocábamos. E hice aún más. Le acerqué a mis labios y se la besé con ternura. José, le dije con un valor y con unas palabras de las que hasta hacía poco me hubiera creído incapaz. Te quiero mucho. Voy a ser tu mujer y lo voy a hacer por voluntad propia. Quizá ahora, más que antes, me doy cuenta de lo que te quiero. Pero no voy a ser un mueble en tu casa ni tampoco una criada. Voy a ser tu mujer. Sin embargo, entre nosotros algunas cosas serán distintas a como son en los demás matrimonios. No vamos a tener más hijos ni las relaciones normales entre marido y mujer. Quiero que lo sepas ya, desde ahora, cuando aún estás a tiempo de no seguir adelante. Esta es una decisión que yo ya intuía antes que todo esto pasara y que no sabía cómo te la tenía que explicar, ni tan siquiera si era justo que te la exigiera. Siempre soñé con ser de Dios toda, entera, aunque cuando mis padres me propusieron en matrimonio contigo no me repugnó la idea. Entre otras cosas porque te tenía mucha simpatía y porque tampoco veía yo cómo podía llevar a cabo esta llamada interior a consagrarme al Señor, ya que en nuestra religión no existen las vírgenes vestales como hay entre los romanos. Sé que que te pido es difícil de asumir, pero tú y yo somos creyentes, y antes que a nada y a nadie respetamos a Dios y sabemos lo que establece el primer mandamiento de la ley. Por eso, querido José, recapacita un poco y date cuenta que si a nosotros, a ti y a mí, no nos pudiera pedir esto el Señor, ¿a quién se lo iba a pedir? En cuanto a lo de dudar de mí, seguí diciéndole, siempre con mi mano en la suya, la verdad es que me hubiera gustado que no hubiera tenido que intervenir el ángel como ocurrió con mis padres, que se fiaron de mí sin necesidad que Dios tuviera que hacer gestos extraordinarios. Pero también es verdad que tú no me conocías muchísimo menos que ellos. Y además ya fue mucho por tu parte aceptar separarte de mí sin exigir una reparación pública. En definitiva, lo que cuenta es que tenemos tú y yo. Lo que cuenta es que tenemos tú y yo, tienes que entenderlo bien, los dos, una gran misión que cumplir. Yo voy a ser la madre del Mesías y tú vas a ser el padre. Nadie, hasta que Dios no lo quiera, sabrá cómo se ha producido la gestación del que va a nacer. Ante los ojos de todos, tú serás su padre tanto como yo su madre. Además, en la práctica te va a tocar la parte más importante de esta paternidad, porque ser padre, lo mismo que ser madre, no es solo engendrar y concebir, que no somos animales, sino personas. Tenemos que sacar adelante y educar a nuestro hijo, y en esa tarea, José, no me puedes dejar sola. José se comportó como lo que era, como un hombre de Dios. Mientras le hablaba, estuvo muy sereno, y yo noté que le costaba asumir lo de que nuestras relaciones no serían las normales entre un marido y su esposa. Pero noté también que aceptaba todo porque sabía que era Dios quien se lo pedía. Apenas terminé de hablar, se levantó, dio la vuelta a la mesa y me pidió permiso para besarme en la frente. Se lo di. Me abrazó y al oído me dijo, Paloma mía, amada mía, me has dicho lo más importante, lo que yo necesitaba oír y sin lo cual mi alma hubiera estado en pena toda la vida, aunque hubiera pasado por todo por amor a Dios y a ti. Me has dicho que me querías, que vas a ser mi mujer y que estás enamorada de mí. Todo lo demás me sobra. El amor lo he comprendido estos días. No es solo un contacto físico. Respetaré tu virginidad y te ofreceré la mía para que sean útiles al Señor. En nuestra casa solo habrá amor y en ese amor educaremos a nuestro hijo, que como dices es también mío. Por él y por ti lucharé como un león y te aseguro que no habrá padre en Galilea más abnegado que yo a la hora de sacar adelante a mi familia. Que todo esto sea lo que Dios quiere.
es para mí suficiente. Que además tú me ames es el mayor regalo que podía esperar del Altísimo y de la vida. No hubo más, Juan, te lo aseguro. Y así fue siempre. Gestos de ternura entre nosotros. Si los hubo porque éramos marido y mujer, pero nunca, absolutamente nunca, hubo nada más. Comprendo que a los griegos y a los romanos les resulte difícil entender esto, tan relajadas como están sus costumbres. Pero el que no entienda que dos personas pueden convivir queriéndose mucho y a la vez manteniéndose vírgenes, es que cree que el hombre es solo un animal, que come cuando tiene hambre y que copula cuando le apetece. Nosotros, José y yo, nos pusimos en las manos de Dios porque sabíamos que la empresa era ardua y nunca nos faltó su gracia. Además, cuando nació nuestro hijo, la casa se llenó de su presencia y te lo aseguro, nos atrajo de tal modo que lo sagrado se convirtió en cotidiano y verdaderamente, como me había dicho mi prima Isabel, veíamos andar al Señor entre los pucheros de la cocina y entre los maderos y clavos de la carpintería. Estando a su lado, viéndole crecer, sintiéndonos llenos de su presencia, ¿quién tenía alma e incluso cuerpo para otra cosa que no fuera para vivir para Dios y solo para Él? Después de aquella conversación entre nosotros, llamamos a mis padres. Entraron y enseguida sonrieron al ver que estábamos de acuerdo en todo. Como José era huérfano y dueño de sus actos, no tenía por qué dar demasiadas explicaciones a los suyos. Así que se ultimaron los preparativos para que la boda se celebrara en el plazo de una semana. Todo salió muy bien, siguiendo el más estricto ritual que establece la ley judía, el Migdanot. Lo que el novio entrega a la familia de la novia le fue dado a mi padre con esplendidez, y él me lo dio inmediatamente a mí para que yo lo aportase al matrimonio, además de la dote. Eran 50 siclos de plata y algunos vestidos, lo normal en un hombre de condición modesta como era José. Por mi parte, recibí de mis padres otro tanto de dinero y mucho más en ajuar, cosas que Ana y yo habíamos tejido durante años, preparando mi futura casa y que ahora se convertían en las prendas que estaban destinadas a acoger al Mesías. El conjunto no era mucho, pero para nosotros, para José y para mí, nos pareció una maravilla, sobre todo cuando nos vimos en casa, en su casa, que desde ahora era también la mía. Las fiestas, como era costumbre en nuestro pueblo, duraron una semana, y en costearlas se nos fue parte del dinero que teníamos, aunque mis padres y otros familiares nos ayudaron mucho. Me daba pena ese gasto, porque era privar de algo al chiquitín que pronto iba a nacer y al que yo quería ofrecer lo mejor del mundo. Sin embargo, no hacerlo hubiera sido llamar la atención y dar que hablar, y eso, querido Juan, habría sido mucho peor. Así que ya desde entonces empecé a educar a mi niño y le decía, sintiéndole moverse en mi interior, que para amar es necesario a veces romper con todo. Mientras que en otras ocasiones lo mejor se convierte en enemigo de lo bueno. La boda se llevó a cabo como las demás de la aldea. Acompañada por los míos y por mis amigas, fui a casa de José. Me pintaron menos que a las demás, pero no pude evitar que pusieran carmín en mis mejillas, también por lo mismo que te había dicho antes. Mas me gustó en cambio la diadema de flores con que me habían adornado el pelo. Mientras íbamos por las calles de la casa de mis padres a la de José, el griterío era enorme, pero al llegar, cuando él me levantó el velo, me cogió de la mano y ante el rabino pronunció la frase ritual: María es mi esposa y yo su marido, desde hoy para siempre. El silencio fue completo. Yo no pude evitar un sentimiento de duplicidad. Por un lado me casaba con aquel muchacho al que quería de verdad, y por otro le renovaba a Dios interiormente mi primer sí, aquel que le di al ángel Gabriel unos meses antes. Yo era la esposa de Dios y futura madre del Mesías. Era también la esposa de José. Estaba decidida a ser fiel a ambos compromisos, pero un escalofrío me recorrió el cuerpo, porque no se me escapaba lo difícil de la empresa. La verdad es que solo duró un instante, mientras a mi alrededor volvían a estallar los gritos de alegría, esos gritos tan típicos que hacen las mujeres de nuestro pueblo con la lengua. Yo le dije al Señor que no tenía miedo en absoluto,
Estaba en sus manos y no tenía ningún motivo para dudar de él. De dudar que él sabría conducirme por el laberinto en el que él mismo me había introducido. Si alguien era digno de confianza, ese era Dios. Así que cualquier duda al respecto significaba una ofensa imperdonable a su amor y a su providencia. Con todo, algo debió notar José. Con un gesto rápido secó una lágrima que corría por mi mejilla, me apretó la barbilla y me dijo susurrando al oído: no temas, todo irá bien. Dios está con nosotros y yo no voy a vivir para otra cosa más que para protegerte. Me siento el hombre más afortunado del mundo por poder hacerlo. Cumpliré mi promesa de respetarte, porque estoy enamorado de ti y estar a tu lado y poderte ayudar y querer es ya para mí más que suficiente.